Buenos días. Vamos a hablar sobre la farmacología, en primer lugar, del sistema parasimpático. En este sentido, ya, como ya les había contado, ¿no? Que vamos a utilizar los casos clínicos como, como un antecedente para motivar un poquito, ¿no? De cada clase, ¿ya? Y esto nos va a servir para que también ustedes sirva de modelo, ¿ya? Y puedan, pues, hacer sus casos clínicos, ¿no? En lo que concierne, pues, eh, sus productos. Ya, muy bien. Entonces, para comenzar, ¿no? La parte de parasimpáticos, ¿no? Presenta el caso de un hombre adulto mayor de 61 años que tiene problemas de glaucoma, ¿no? Un aumento de la presión intraocular, ¿no? En la agudeza visual, eh, han dilatado su vista en el examen, ¿no? Físico, no revela daño en el nervio óptico. Además, en las pruebas visuales, ¿no? Tienen problemas, pues, ¿no? Pérdida leve, ¿no? De la visión. Por lo tanto, ¿no? Es diagnosticado como un síndrome, pues, ¿no? De glaucoma de ángulo abierto, ¿no? En la cual utiliza el oftalmólogo tratamiento de pilocarpina. Entonces ya la pilocarpina, desde allí vemos que es un eh, parasimpático lítico, ¿ya? Que va a ayudar, en cierto modo, pues, ¿no? A disminuir la presión intraocular, ¿ya? En el paciente, ¿no? Entonces aquí hay unas preguntas, ¿ya? En la cual, bueno, acá se tiene que ver el análisis, la acción de la pilocarpina en la musculatura lisa del iris y los cilios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Vemos pues el receptor que está actuando es el receptor muscarínico, ¿no? Un colinorreceptor, ¿ya? Y estamos hablando pues que eh, la pilocarpina es un fármaco de primera línea en glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Clínicamente no vamos a profundizar mucho porque el curso no es clínica, ¿ya? Pero es importante, ¿no? Tocar algunos aspectos importantes, ¿no? Que nos van a servir para hacer la adecuada orientación terapéutica, ¿no? En el paciente, ¿no? Ya, eh, ¿qué más? Ya, entonces, observamos ya que esta enfermedad, ¿no? En primer lugar, es ocasionada por la obstrucción en la salida del humor acuoso, ¿no? Del canal de Shannon. Entonces, hay un aumento de la presión intraocular y esta patología se llama glaucoma. Entonces, ¿qué hacen acá los agonistas muscarínicos, ¿no? Directo en la musculatura lisa, ¿ya? Provoca, como se dice, contracción de estos músculos de los cilios y el iris para que de esta manera, ¿no? Estos músculos relajen, ¿no? Y contraigan, ¿no? Y la pupila se contrae y el flujo, ¿no? Pase, ¿no? Y de tal manera la obstrucción del flujo va a hacer que la presión intraocular disminuya. Entonces, esto es muy común, ¿no? Aunque este fármaco produce ciertos efectos adversos, ¿no? Entonces, su mecanismo de acción de la pilocarpina, en este caso, es un agonista muscarínico de acción directa, ¿no? ¿Por qué? Porque actúa directamente en el tratamiento del glaucoma ángulo abierto. Y eso es importante, ya que en el objetivo del caso justamente pues es enumerar los sistemas de receptores que intervienen, ¿no? En el tratamiento
ya de esta enfermedad. Entonces, ya vamos a saber que dentro de la clasificación de los agonistas, ya específicamente cuando estamos hablando del sistema parasimpático, hablamos de la acetilcolina, ¿no? Entonces, la acetilcolina tiene que ver mucho con los receptores muscáridos. En ese sentido, ¿no? Se contrasta pues las acciones, ¿no? De estos agentes parasimpático-miméticos, ya como se presenta en el caso. Entonces, ¿qué es lo que hace la pilocampina, ¿no? Ese es el análisis, ¿no? La definición. Entonces, en el parasimpático, recuerden ustedes, ¿no? Es gobernado por la acetilcolina, ¿ya? Las fibras preganglionares en el sistema nervioso central ya tienen receptores específicos, que son los receptores muscarínicos, ¿no? Entonces, la pilocarpina imita, por eso se llaman agentes colinamiméticos, imitan la acción de la acetilcolina. Y podemos enumerar otros más, ¿no? Este, ¿no? Fármacos similares, ¿no? Y en ese sentido, pues, tenemos, por ejemplo, pues, el carbacol, ¿no? Eh, el betamicol, la nicotina, ¿no? Y también que son fármacos similares, ¿no? Agentes, ¿no? Son colinomiméticos. Entonces, para finalizar, la pilocarpina es un colinomimético por esa razón, porque semeja las funciones de la acetilcolina, ¿ya? Y se dice que son de acción directa, ¿ya? En el tratamiento del glaucoma del ángulo. Entonces, todos estos nervios aferentes del sistema nervioso autónomo parasimpático liberan este neurotransmisor llamado acetilcolina de estas terminaciones nerviosas preganglionares y postganglionares. Por eso llamamos que son colinérgicas, hablamos de efectos colinérgicos. Y no solamente interviene pues en esa fibra pre y postsináptica la acetilcolina, también otros neurotransmisores más, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en la otra parte, la noradrenalina, ¿no? La norepinefrina, ¿no? El óxido nítrico, entre otros, ¿no? O sea, y ya vamos a hablar en el simpático cuando hablamos, pues, de los fármacos adrenérgicos. Entonces, para terminar este punto, para que quede claro, la acetilcolina se libera de estas terminaciones nerviosas, ¿no? Del sistema parasimpático, en la cual, ¿no? Es especial, ¿no? En las membranas llamados colinorreceptores. Entonces, estos receptores muscarínicos, ¿no? Eh, son específicos para la acetilcolina, ¿no? En estas terminaciones tanto pre y postganglionar. Y la estimulación de estos receptores muscarínicos que están en el músculo liso, ¿no? De estas glándulas, en este caso del músculo del iris, ¿no? Traen pues el efecto, ¿no? En este caso, ¿no? Que va a ayudar a pasar el flujo, ¿no? Y por ende, ¿no? El flujo, en este caso, pues en el flujo vítreo, ¿no? De las glándulas de Schwann, ¿no? Y de esa manera bajar pues la presión intraocular. Entonces, entre estos efectos de la activación del colinorreceptor, tenemos algunos, ¿no? Mecanismos, ¿ya? Y los subtipos de los muscarínicos que ya lo vamos a ver, hay otros más, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y que tienen acciones, pues, en todo el sistema, ¿no? El corazón, los pulmones, ¿no? Que lo vamos a ver. Entonces, acetilcolina es un éster de colina, ¿no? O sea, es un éster y una colina que sirve justamente, está considerado como agonistas directos de los sectores, ¿no? De acetilcolina, ¿no? Cuyo mecanismo de acción, ¿no? Actúan pues ligados con proteína G, ¿no? O sea, como segundo mensajero solicitando al inositol trifosfato, ¿no? A la proteína C quinasa, y de tal manera que apertura los canales de sodio, ¿ya? Y esto permite que el calcio ingrese al extracelular, ya se hiperpolariza la membrana celular y permite pues eh, que relaje la musculatura lisa. También el receptor nicotínico, porque también son muscarínicos nicotínicos,
trabajan también en un canal iónico, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y decirle finalmente que estos colinamiméticos parasimpáticos, ¿no? De acción indirecta también inhiben la acetilcolinesterasa y por lo tanto aumentan las concentraciones de acetilcolina en los colinorreceptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces, la administración de estos agentes colinamiméticos de acción directa se administran por vía tópica en preparaciones oftálmicas, ahí está la pilocarpina, ya, etcétera, etcétera. La farmacocinética, ¿no? Se sintetiza, como dijimos, y volvemos a repetir, la acetilcolina a partir de la colina y la acetilcoenzima A. Entonces, esto se transporta en las vesículas, ¿no? Nerviosas y luego son liberadas, ¿no? En el nivel preganglionar con un flujo de calcio. Y pasa, pues, ¿no? Por la acción de las enzimas de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Y pues, sufre su mecanismo. Ahí están las preguntas, que muy bien han respondido, sus respuestas, ¿no? Algunas cosas importantes, ¿no? Queda, pues, los colinorreceptores se clasifican en muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos se realizan en órganos, ¿no? Corazón, que tienen efecto filantrópico negativo, también los pulmones, ¿no? Que ayuda a la broncoconstricción, en el problema, por ejemplo, del asma, ¿no? El músculo liso exocrino, en el fenómeno del endotelio vascular, ¿no? Otros, como la metacolina y betanecol, que también son de la familia, son selectivos de receptores muscarínicos polinoceptores, que no es el único, ¿no? Entonces, los polinamiméticos, ya están incluidos los inhibidores de la anticolinsterasa, ya, entonces también en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales, urinarias, ¿no? ¿No? Por base de la hiperplasia prostática, ya, pero bueno, en todo eso. Entonces, esta pequeña introducción para empezar con el sistema parasimpático, como decimos, rige muchas funciones, ¿no? Captación de energía, almacén de energía, ¿no? Esta baja actividad, ¿no? Por ejemplo, la aceleración de las secreciones salivales, ¿no? Aumenta la tensión en la vejiga, contracción de las pupilas, ¿no? Entonces vemos que en este sistema el neurotransmisor, ese neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, es pues las células efectoras es la acetilcolina, ¿no? Que actúa a nivel de esos ganglios, ¿no? Esas fibras ganglionales. Y estas fibras ganglionales, ¿no? Están inmersas, ¿no? En el corazón y todo, ¿no? Entonces, es importante que entienda que el sistema nervioso está compuesto, pues, en una forma periférica por el sistema central, que consta del encéfalo, la médula, ¿no? Y el sistema periférico, que está formado por los nervios autónomos y somáticos, ¿no? Que se inervan en toda la musculatura lisa y tejidos de todo el cuerpo. Entonces, a todos estos fármacos que alteran el funcionamiento en el sistema nervioso y principalmente modifican estos neurotransmisores o receptores, lo vamos a llamar, pues, ¿no? Colinamiméticos. Algunos casos, ¿no? Importante también entender que esta neurotransmisión colinérgica conduce a que las neuronas, entre neuronas, ya haya un neurotransmisor llamado acetilcolina, ¿no? Entonces, la acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia que ha sido validado, estudiado, ¿no? Desde el año 1910 que fue descubierto, ¿ya? Y entender, pues, que la mayoría de estos neurotransmisores se sintetizan en las terminaciones nerviosas, ¿no? Es ahí donde se almacenan estas vesículas que están unidas a la membrana y se liberan, pues, por la sinapsis en respuesta a estímulos nerviosos. Entonces, la acetilcolina, como ven allí en el esquema, ¿no? Es un neurotransmisor, es un péptido que se sintetiza, pues, en el soma y posteriormente es transportado por terminaciones nerviosas, ¿no? Y una vez liberado, este neurotransmisor activa, pues, a otros receptores, ¿no? Situados en el otro lado de la unión, iniciando así un efecto fisiológico. Entonces, la acción de los neurotransmisores, ¿no? Concluye cuando son metabolizados o recaptados, ¿no? Por la neurona presináptica. Entonces, muy bien se puede fijar, ¿no?
que la neurotransmisión colinérgica comprende, ¿no? 6 pasos, ¿no? El momento de la síntesis, ¿ya? De que el neurotransmisor, la acetilcolina, ¿no? Se encuentra en todos los ganglios autónomos, ¿no? Uniones, unido a neuronas neuroefectoras parasimpáticas, ¿ya? Y uniones neuromusculares somáticas, ¿no? Entonces, luego se almacena en estas vesículas, se liberan por exocitosis, por un flujo de calcio, ¿no? Y va a ser una unión de la acetilcolina pues, a su receptor, y va a haber pues un efecto, ¿no? Sobre la inactivación de la acetilcolina en la hendidura sináptica, y al final hay un porcentaje que se reabsorbe, ¿no? Y de tal manera pues que se recicla la colina. Entonces aquí vemos, ¿no? Como en rojito están los agonistas, los antagonistas de los receptores colinérgicos. Ya voy a usar el puntero. ¿Dónde está? Puntero. Mm, eh, ya, continúo. Entonces, estábamos eh, diciéndoles, ¿no? Que todo esto tiene que ver mucho, ¿no? Ya. Acá, por ejemplo, como podrán visualizar, ¿no? Tenemos los sitios de acción, ¿no? Los sitios de acción, ¿ya? Acá estamos viendo, ¿ya? ¿Se visualiza lo que estoy haciendo? ¿Sí? Los agonistas, ¿no? Y, aló, sí se visualiza, ¿no? Ya. Y los antagonistas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esta es la fibra postsináptica, ¿ya? Acá le pongo P de postsináptica. Entonces, aquí hay la acción directa, ¿no? De la acetilcolina, ¿ya? Que ven acá, ¿ya? Directo va, ¿no? Con eh, su receptor específico. Entonces, es importante, ¿ya? Que ustedes puedan visualizar, entonces, ¿ya? Que cada receptor, ¿no? Específico está, ¿no? Yendo a su receptor muscarínico y nicotínico, ¿no? Entonces acá tenemos también una parte se reabsorbe, ¿no? Serán los inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿ya? Y por otro lado también la toxina botulínica, ¿no? Otra en la parte de la liberación, el imicolonio, el vasonicol, que está en la síntesis, ¿no? Que forman la acetilcoenzima con la colina, ¿no? A formarse ya, se almacena en las vesículas, ¿no? También actúa otro fármaco aquí, y en la liberación también. Entonces, la acetilcolina, como ven, ¿no? Finalmente, ya se sintetiza a partir de la colina, ¿ya? Y el acetato, ¿no? Mediante esto, utiliza la colina acetiltransferasa, que luego pasa a almacenarse en las vesículas, ¿ya? Luego, por un estímulo parasimpático, ¿no? Hay un potencial de acción que induce el ingreso del calcio, como ven acá, el flujo de calcio a la neurona. Y entonces el calcio actúa como un mediador, ¿ya? Como un mediador, ¿ya? ¿De qué? De la liberación del neurotransmisor en este proceso llamado exocitosis. Entonces, durante esa exocitosis que hay liberación de neurotransmisores, ¿no? Va a ocurrir, ¿no? Que la membrana de la vesícula y la membrana celular se fusionan, ya se libera por apertura ¿no? de todas estas membranas fusionadas, y después de activar estos receptores postsinápticos, la acetilcolina rápidamente hidroliza por la enzima acetilcolinesterasa,
dando lugar a la colina y acetato, ¿no? Esa es una parte también que se reabsorbe, colina y acetato, ¿ya? Entonces, esta colina de nuevo vuelve, ¿no? A la fibra presináptica, se recicla, ¿ya? Y es recaptada por esta fibra presináptica, ¿ya? Entonces, este proceso, todo en conjunto, que es mediado por esta proteína de membrana de transporte llamado, que transporta la colina al interior de la neurona, ¿ya? ¿Ya? Se va a realizar. Además, la acetilcolina también puede activar otros autorreceptores presinápticos, impidiendo que la neurona libere más neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, bloqueando aquí, ¿no? Estos receptores alfa, ¿no? Acá lo bloquean a este hemicolonio, por ejemplo, desde que no permite que el sodio ingrese, entonces ya no se despolariza, entonces ya no activa el calcio. Entonces, todos estos fármacos, ¿ya? Que, que van a, en una u otra forma, actuar a este nivel, ¿no? Son los que llamados, pues, eh, colinamiméticos, ¿no? O colinoreceptores, que le llaman, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? Que se entienda, ¿ya? Que estos son gobernados por estos receptores muscarínicos y nicotínicos, que tienen, ¿no? Por un lado, el órgano efector vegetativo para el receptor muscarínico, el de la membrana, y otro de los ganglios viscerales y la placa, ¿no? Motora terminal en los receptores nicotínicos, ¿no? También la localización que tienen estos, ¿no? En cada uno de los órganos efectores neurovegetativos, el corazón, el ojo, los bronquios, a nivel del sistema nervioso, también se regula el sueño, la temperatura, ¿ya? Entre otras funciones. Y todos estos tipos de receptores que les vengo hablando, ¿no? Y todos estos se encuentran distribuidos, ¿no? En todas las células, ¿no? Igual los receptores nicotínicos, ¿no? Se encuentran distribuidos. Entonces, recapitulando, ¿no? Los parasimpáticos miméticos, ¿no? Llamados pues antagonistas colinérgicos, son fármacos que se unen, ¿no? Específicamente a estos receptores, ¿no? Colinérgicos y que van a estar bloqueando diferentes colinorreceptores presentes en el sistema nervioso autónomo, somático y central, y que estos tres tipos de receptores colinérgicos se pueden bloquear, que ven ahí, muscarínicos y nicotínicos, ¿no? En la sinapsis neuroreceptora, la abdominal y el músculo estriado, son fármacos que modifican la neurotransmisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque modifican, porque actúan, ¿no? Como si fuese, ¿no? La acetilcolina, ¿no? Entonces, existen, ¿no? Muchos otros fármacos, ¿ya? Llamados antimuscarínicos, bloqueantes ganglionares, que también semejan, ¿no? Por ejemplo, la toxina botulínica, por ejemplo, ¿no? Que es producido por una bacteria, ¿no? El Clostridium botulinum, inhibe la liberación de la acetilcolina y la transmisión neuromuscular, ¿no? Entonces se utiliza en una serie de aplicaciones cosméticas, ¿no? Por ejemplo, con el famoso, ese es el famoso Botox, ¿no? Para las arrugas, etcétera, ¿no? Entonces, estos bloqueantes neuromusculares, ¿no? Que estamos hablando del Botox, ¿no? Interfieren la transmisión de los impulsos de la acetilcolina, ese es su mecanismo de acción. Entonces, como nosotros en la membrana, ¿no? Motora, ¿no? De los músculos faciales, hay impulsos, ¿no? Se utilizan, pues, justamente también como anestésicos quirúrgicos. De tal manera que estos fármacos parasimpaticolíticos bloquean estos receptores colinérgicos muscarínicos, ¿no? Aparte que también bloquean, ¿no? No bloquean los receptores nicotínicos. Existe una sensibilidad de estos antagonistas muscarínicos en orden decreciente, ¿no? Que va desde los ganglios a las glándulas salivales. Entonces,
los fármacos antimuscarínicos, ¿no? Según su origen pueden ser naturales, sintéticos o semisintéticos, ¿no? Pero antes que tomemos eso en cuenta, recordemos que estos receptores muscarínicos, que son dependientes de acetilcolina, se dividen también en receptores muscarínicos y receptores nicotínicos, ¿no? En función de su actividad selectiva, ¿no? Por estos alcaloides, ¿no? ¿Por qué se llaman muscarínicos, no? Porque viene de la muscarina, ¿no? ¿Y por qué nicotínicos? Porque vienen de la nicotina, ¿no? Entonces, estos receptores muscarínicos se encuentran en las uniones, ¿no? Neuroefectoras, parasimpáticas, del músculo liso, tejido cardíaco, glándulas, ¿no? También se encuentran en el sistema nervioso central, en los nervios simpáticos y parasimpáticos, presinápticos, ¿no? Y en los ganglios del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, la activación de los receptores, desgraciadamente, ¿no? Ya no solo son en los nervios autónomos presinápticos, ¿no? Que ahí los inhiben, ¿no? Inhiben la liberación no solamente de la acetilcolina, sino de otros receptores más. ¿Ya? Entonces, por eso es que también, desde el punto de vista químico, podemos dividir a la de estructura terciaria, cuaternaria, ¿no? Y esta presencia de los receptores muscarínicos en las terminaciones nerviosas simpáticas que va a permitir la interacción entre el sistema nervioso parasimpático y simpático, que es lo más importante, ¿no? De modo que la acetilcolina, ¿no? De todo esto, de la selectividad muscarínica de no selectivos y selectivos, ¿ya? Sirve, ¿no? También para inhibir la liberación de noradrenalina, ¿no? En las neuronas simpáticas. Existen 5 subtipos de receptores muscarínicos, ¿no? De tipo 1, M1 hasta el M5, ¿no? Que se diferencian cada uno por sus propiedades farmacológicas, eso en cada uno de estos fármacos, ¿no? Sin embargo, ¿no? Entre estos principales subtipos, ¿no? La mayoría de tejidos receptores muscarínicos, ¿ya? Tenemos la estimulación, ¿no? De estos receptores muscarínicos, ¿ya? Que conduce pues a la activación de proteínas unidas, ¿no? Eh, o sea, y que están ligados a proteínas G, que aumentan o reducen la síntesis, ¿no? De segundo, como segundos mensajeros. ¿Ya? Entonces, estos receptores muscarínicos, ¿ya? Se acoplan a la proteína G. ¿Para qué? Para estimular la fosfolipasa C y dan lugar a una formación del receptor trifosfato, ¿no? Luego, de acilglicerol, ¿no? A partir de los fosfolípidos, ¿ya? ¿Cómo puede, pues, suceder? Aumentando la liberación de calcio, ¿no? En el retículo endoplásmico y favorece, ¿ya? Entonces, aquí la tropina de copelamina es el principal, como se dice, ponente, ¿no? De este grupo que tiene al sistema nervioso como diana farmacológica. Acá tenemos los efectos excitatorios y depresores, ¿no? Dependiendo de sus dosis, ¿no? Igual es copolamina, que produce somnolencia y amnesia, ¿no? Es utilizado bastante en la preanestesia, ¿no? Entonces, también altera la memoria a corto y a mediano plazo, ¿no? Y a nivel ocular, como estábamos viendo en el caso clínico, bloquea el esfínter del iris, ¿no? Esa musculatura lisa, ¿no? Del cristalino, puede producir miriasis, ciclopegia, ¿no? Es una parálisis de acumulación, ¿ya? Entonces hay una visión borrosa, lagrimeo, ¿no? Y lo opuesto, ¿no? Aumentar la presión intraocular, ¿no? A nivel cardiovascular, la atropina produce taquicardia, ¿no? Actúan los receptores muscarínicos M2 cardíacos, ¿no? Junto a la conductancia y extrapiramidal, ¿no? A nivel respiratorio, broncodilatación, ¿no? Ahí tenemos un semisintético de la atropina que se llama bromuro dipatropio, que se usa en el asma intermitente y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Porque también además disminuye la secreción de las glándulas mucosas nasales y tracto bronquiales y faríngeo, ¿no? En el sistema digestivo produce sequedad bucal, ¿no? Por su efecto hepatolítico,
disminuyendo la actividad de la motilidad digestiva, del tracto intestinal, el vaciamiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un fármaco llamado pirenzepina que bloquea pues esta secreción de ácido, ¿no? Y la reducción ácida del ácido gástrico, ¿no? Así también el genito urinario, en la relajación uterina con el procolítico, en el postparto, en la vejiga, en la retención urinaria, en pacientes con hipertrofia prostática, en glándulas salivales, ¿no? En las sudoríparas, que suprimen la termorregulación inducida por la diaforesis, o sea, bloquea la sudoración, ¿no? Y decirles que desde el punto de vista farmacocinético, estos alcaloides se absorben muy bien en el tubo digestivo, tal es así que se distribuyen muy bien por vía este, ¿no? Sanguínea, llega, atraviesa la bóveda principal placentaria. Y la leche aparece, penetra las mucosas y se absorbe muy bien, ¿no? Existen también antimuscarínicos semisintéticos, ¿no? En ese sentido, estos antimuscarínicos semisintéticos, como dijimos en la primera clase, se caracterizan porque derivan de otro fármaco, ¿no? Por síntesis química, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? Entender que estos alcaloides, ¿no? Bloquean todos los receptores muscarínicos, ¿ya? Entonces intenta que accedan, pues, al órgano diana determinado, ¿no? Actúan, ¿no? Selectivamente a nivel digestivo, como les repito, reduciendo las secreciones gástricas, el peristaltismo, respiratorio, reduce las acciones broncoconstrictores frente a los agentes irritantes, por ejemplo, ¿no? Como broncoespasmo. Y allí tenemos un semisintético, el bromuro de hipatropio, el tritropio, ¿no? Derivados de la atropina, usados en el tratamiento del asma bronquial intermitente y la enfermedad pulmonar obstructiva bronquial, ¿no? Produciendo broncolilatación y vasodilatación, ¿no? Respectivamente, ¿verdad? Entonces, ingresa a la circulación sistémica, inhibe la parte auxiliar de los bronquios, ¿no? La omatropina y la tropicamida, ¿no? Se usa con fines oftalmológicos para procedimientos, atraviesan la conjuntiva, ¿ya? Por eso es utilizado, ¿no? Para hacer, por ejemplo, cuando nosotros vamos al oftalmólogo para hacer nuestra medida de vista, ¿no? Los procesos, ¿no? Que los oftalmólogos saben. La dicicloverina también ayuda a relajar la fibra muscular, ¿no? Se usa como espasmolítico en el tubo digestivo, ¿ya? Y también este, tiene acción espasmolítica directa, ¿no? No es un fármaco muy conocido en el medio, ¿no? En cambio, sí, ¿no? La metilescopolamina, la butilicolamina, ¿no? El telonio, son semisintéticos también y sintéticos. eh, Tienen pobre absorción intestinal, por eso se administran por vía endovenosa, ¿ya? Actúan sobre el tubo digestivo, bloqueando los receptores muscarínicos y nicotínicos, y básicamente se emplean como espasmolíticos, ¿no? Justo de su caso clínico que tienen que presentar, pues, ¿no? Para su producto, ¿no? Entonces los espasmolíticos aprovechando, ¿no? O prokinéticos o procinéticos también nos llaman, son aquellos fármacos, ¿no? Que modulan justamente el tránsito intestinal, ¿no? Y también dependiendo de la dosis pueden bloquear y producir otros efectos, ¿no? Y estos son asociados con otros analgésicos, ¿no? La oxalitina, la tolterodina, la solifenacina, ¿no? Que tiene acción en génico tipo 3, ¿ya? Frente a las glándulas es lipofílico. Tiene pocos efectos, ¿no? Adversos propiamente dicho, ¿ya? La pirenzepina y telencepina a nivel digestivo, como le decía, en el tema de la secreción ácida en la gastritis, ¿ya? Bloquea justamente la secreción ácida, ¿no? En receptores muscarínicos tipo 1, por ende, pues, es utilizado como un antiulceroso, ¿no?
definitivamente todo esto, ¿no? Antes que nada, tiene efectos adversos, interacciones, ¿no? Entonces, que van a producir principalmente, ¿no? En el tratamiento, ¿no? El bloqueo, ¿no? Periférico, el bloqueo central, ¿no? Entonces vamos a ver también el bloqueo periférico y central, ¿no? Y toda esta sintomatología que es diferente, ¿no? Bueno, hay casos de intoxicación tropínica, se recomienda esto, lavado de estómago, administración de fisostigmina, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizamos terapéuticamente como antídoto de organismos con tropina bloquea de exceso de gas, ¿no? Todos estos excesos que se dan, ¿ya? Y también en la cual la acetilcolina está produciendo, ¿no? Por inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la fisosigmina, ¿no? O de repente también por intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Asociados a la palidoxina, intoxicación de tipo de estos Z, ¿no? Los venenos, ¿no? Puede ser necesario, pues, para el tratamiento de estas dosis masivas de atropina. A veces se utilizan 20, 30, 40 ampollas, ¿no? Para complementar todos estos efectos tóxicos, ¿no? O sea, de toda esta hiperactividad nicotínica, ¿no? Producida, ¿no? Es importante que penetre, pues, la atropina para poder manejarlo, ¿no? Entonces, también en vejiga hiperactiva, ya que aquí hay musculatura lisa, ¿ya? Eh, emplea de manera ocasional en enuresis, ¿no? En esos niños que se orinan en la cama, ¿no? El aparato digestivo, repito, la prilosepina y prilosepina en el tratamiento de las úlceras. Alivia también el dolor abdominal, ¿no? Esos dolores tipo cólicos y espasmos, ¿no? Diarreas, ¿no? También, ¿no? La atropina, ¿no? También aprovecho, ¿no? Es un anestésico utilizado en la preanestesia. ¿Para qué? Porque en la anestesia nosotros necesitamos impedir las secreciones, ¿no? Para que el cirujano que no ha intubado al paciente, el anestesista, no tenga problemas en sala, ¿no? Por eso se utiliza la atropina en la preanestesia para inhibir ¿no? Ese tipo de secreciones, ¿no? Traqueobronquiales, e incluso aparición de reflejos vagales que pueda producir broncoespasmo, ¿no? Que puede alterar el ritmo cardíaco, ¿no? Y como a veces cuando se opera, pues está conectado a un equipo corazón-pulmón, ¿no? No haya ningún tipo, pues, de problemas, ¿no? Entonces, ¿ya? Decirles que definitivamente, ¿ya? Decirles que esta atropina también en oftalmología, a propósito, como vimos en el caso, eh, produce midriasis y cicloplegia, ¿no? Entonces, eso es una sintomatología relativa que tiene, ¿no? Porque lo que pasa es que eh, no hay, pues, una capacidad de ver una buena visión próxima, ¿no? Y entonces, para revertir esto se requiere dosis mayores, ¿no? Definitivamente, pues, ¿no? Esto tiene que verse por especialidad, ¿no? Ya que esta evaluación de la retina, el fondo de ojo, pues demanda de una medición cuidadosa, ¿no? Si no, pues va a tener que perder la vista, ¿no? Por la capacidad de acomodación del cristalino, ¿no? También hay acciones cortas de estos fármacos mediáticos en el fondo de ojo alfa-adrenérgicos como la fenilefrina, ¿no? Que a veces se utilizan en el ojo seco, dolor ocular, ¿no? Aumentos de la presión ocular de pacientes con glaucoma, ¿no? Ángulo estrecho, ¿no? Enfermedades respiratorias como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? El EPOC. ¿Por qué? Porque ayuda a reducir estas secreciones nasales, faríneas, traqueobronquiales,
típicos, ¿no? de esta patología. En enfermedades cardiovasculares, básicamente es raro, pero en el infarto agudo miocardio se acompaña también, desgraciadamente, de descargas vagales reflejas, bloqueos auriculoventriculares, y esto puede producir una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Y llevar a una hipotensión. Entonces, utilizamos esto en bradicardia, ¿no? Por este bloqueo metasimpático excesivo, ¿no? Por eso que utilizamos en la preanestesia para evitar cualquier reflejo vagal durante el acto quirúrgico. En el Parkinson, increíblemente, también, ¿no? Porque en el Parkinson existe lo que se llama el temblor, la cinesia, los movimientos involuntarios. Se ha demostrado que el empleo de estos anticolinérgicos bloquean, ¿no? ese desequilibrio de la dopamina, ¿no? Y de tal manera aumenta pues su efecto colinérgico. Entonces, todos estos fármacos parasimpático-miméticos se han desarrollado justamente porque intervienen en la neurotransmisión colinérgica. Y repito, se llaman colinomiméticos porque remedan, imitan o potencian las acciones que tiene la acetilcolina, ¿no? Y son antagonistas colinérgicos porque antagonizan, o sea, bloquean los efectos de la acetilcolina. Y clasificación, ¿no? Parasimpático-miméticos de acción directa, los agonistas muscarínicos, por un lado, los parasimpático-miméticos de acción indirecta, los anticolinesterácicos, por ejemplo, ¿no? Su clasificación que ya lo vimos, algunas propiedades farmacocinéticas, ¿no? De los ésteres de colina que son hidrofílicos. Y esto es muy bueno porque son absorbibles a nivel tubo digestivo y atribuyen a la red hematoencefálica, ¿no? Ahí tenemos el carbacol, la acetilcolina, ¿no? Sus acciones, ¿no? De los parasimpáticos miméticos a nivel cardiovascular, digestivo, del ojo, ¿no? Como dijimos, disminuye la conducción auriculoventricular, ¿no? Por lo tanto, hay una vasodilatación arteriolar. Miren, los receptores mecánicos M3, M2 están actuando, disminuyen el cronotropismo cardíaco, ¿ya? Disminuyendo entonces el gasto cardíaco y la tensión arterial. El reto respiratorio, en la broncoconstricción, disminuyendo las secreciones de la glucosa, digestivo y genitourinario, en el tratamiento pues, de las úlceras y gastritis. Y en el tracto urinario, en el músculo detrusor, ¿no? Relaja el trígono y el esfínter de la vejiga. Tenemos receptores mecánicos tipo 3, favoreciendo la micción. Entonces, esto sería útil en pacientes que tienen hiperplasia prostática, ¿no? De próstata. En el ojo, como ya dijimos, en la constricción importante de la pupila, ¿no? ¿Qué cosa hace? Permite, entonces, al contraer el esfínter del iris, facilitar el drenaje, ¿no? De todo el humor acuoso que es acumulado en el canal de Schlenk, reduciendo de esta manera la presión de líquido de esta cámara interior que está en la vista, en el ojo, y disminuyendo la presión intraocular, o sea, el glaucoma, ¿no? Por eso es utilizado en el glaucoma laringológico. Estas glándulas exocrinas entonces incrementan también, ¿no? La secreción de todas estas glándulas, sonoríparas, etcétera, y son acá los receptores muscarínicos tipo 3 que son responsables de este efecto. Son indicados también en atonía neurogénica, casos raros, ¿no? En el colon, en urología, en vejiga atónica, posparto, que sucede a veces en las gestantes, ¿no? Retención urinaria posparto no obstructiva, ¿no? En serostonía, por irradiación en cabeza y cuello, ¿no? Una inducción de secreción salival en pacientes, ¿no? Síndrome de Sjögren, ¿no? Que también es caracterizado por sequedad bucal y falta de lágrimas, ¿no? Famoso ojo seco, también es utilizado este tipo de fármaco. En oftalmología, como dijimos, el tratamiento del glaucoma. Entonces, la pilorcapina es un colinomimético de elección, es el más clásico, ¿ya? Porque inhibe la acetilcolinesterasa en el tratamiento del glaucoma agudo cerrado y produce pues un descenso urgente en la región ocular. Como todo fármaco, ningún fármaco es inocuo, produce reacciones adversas, signos de intoxicación muscarínica, por ejemplo, toxicidad clínica, y los de acción indirecta, ¿no? Actúan con la acetilcolinesterasa, que es una enzima que disocia pues a la acetilcolina,
que bloquea sus acciones, ¿no? Se localiza en todas las terminaciones donde la acetilcolina actúa como transmisor. Una breve clasificación de los anticolinesterácicos según su efecto farmacológico, ¿no? De acción corta, intermedia y reversible. Sus propiedades farmacocinéticas, lo más importante, que atraviesa muy bien el tracto gastrointestinal y la barrera hematoencefálica, ¿no? Excepto los órganos corporales, que son muy liposolubles y peligrosos y tóxicos. Entonces, evita la hidrólisis de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa. Entonces, eso hace que se acumule la acetilcolina tanto en las sinapsis ganglionares, ¿ya? Y neuromusculares. Entonces, la acetilcolinesterasa inhibe también otras enzimas, la butinilcolinesterasa, ¿no? Que se encuentra en el plasma, en el hígado. Y esto, ¿no? Es importante con otros ésteres, ¿ya? Para relajar, bloquear, ¿no? La placa muscular. Estos efectos de la unión neurovegetativa conduce al incremento de la actividad en órganos inervados, ¿no? Y a nivel respiratorio produce broncoconstricción, digestivo incremento de la actividad motora, en los ojos mimesis, reducción de la presión intraocular, glándulas exocrinas, incremento de la secreción, del corazón, bradicardia, ¿no? El tono vascular, dosis elevadas, acusa la hipotensión, ¿no? Importante todos efectos muscarínicos. Por ejemplo, una bonita pregunta de examen, por ejemplo. Indicaciones terapéuticas, ¿no? La neostigmina, su fármaco de elección, el tratamiento de procesos de parálisis intestinal, ¿no? O atonía de la vejiga urinaria. Esto puede ser, por ejemplo, un caso clínico para la próxima semana, ¿no? Contraindicada en obstrucción mecánica vesical. En el ojo, ¿no? En la puma de ángulo cerrado, ¿no? En el músculo esquelético, también el tratamiento de la mixtemia gravis, ¿no? También es otro caso clínico que puede ser para su producto. El uso de la neostigmina, la piridomicina, el amniomio, ¿no? ¿Por qué? También revierte la parálisis posanestésica provocada por estos bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, ¿no? La tubocuramina, ¿no? O tubocuramina. Entonces la neostigmina y el edanofrio, ¿no? Logran un efecto rápido. Intoxicación por estos fármacos antihistamínicos, ¿no? Signos específicos, ¿no? Su antídoto es la fisostigmina. Intoxicaciones agudas que pueden haber en cuadros graves, debilidad o parálisis, ¿no? Entonces el tratamiento de la intoxicación, ¿no? Y son todas estas medidas de apoyo, ¿no? El bloqueo de estas acciones muscarínicas, entonces, revierte los efectos de hiperestimulación muscarínica, las dosis elevadas de atropina, por ejemplo, que contrarresta los efectos muscarínicos de los órganos corporales, del paratión, del ácido tóxico. Por eso es el antídoto en la intoxicación de órganos fosforados. Se utiliza en el tratamiento de este tipo de emergencias, ¿no? Y continuando, también ya vimos la parte, ¿no? De la acetilcolina, la parte simpático mimética. Ahora vamos al sistema nervioso autónomo, ¿no? En el sistema nervioso autónomo, ¿no? Se caracteriza porque hay un montón de funciones viscerales de forma autónoma que va a formar, pues, ¿no? La conciencia. Entonces, al igual que en el otro sistema, ¿ya? En el sistema nervioso autónomo, aquí vamos a hablar que la neurotransmisión sináptica, ¿ya? Está regido por la noradrenalina. Entonces, la noradrenalina se sintetiza a partir de un aminoácido llamado tirosina, que es convertido en dopa, ¿no? Y esta enzima limitante, ¿no? A continuación, ¿no? Se convierte en dopamina. Entonces, esta dopa de carboxilasa, ¿ya? Llamada dopamina, se almacena igual en las vesículas presinápticas neuronales, para luego, posteriormente, como ven acá al lado derecho, ¿ya? Son convertidas, ¿ya? En neurotransmisores, ¿ya? De tal manera que estos neurotransmisores, ¿no? Son liberados, ¿ya? Como noradrenalina por la dopamina beta hidroxilasa. Entonces ya esta noradrenalina, ¿no? Que ven acá en la parte inferior, ¿no?
al ser liberados en la sinapsis, ¿ya? Por un proceso de exocitosis, ¿ya? Que es por la salida del calcio, ¿ya? Como respuesta, vamos a ver que activa receptores adrenérgicos alfa y beta postsinápticos. Entonces, se ejerce una retroalimentación negativa, impidiendo que se siga liberando más noradrenalina. Entonces, la noradrenalina, ¿no? Desaparece de la sinapsis principalmente por recaptación neuronal mediada por esta proteína transportadora, ¿no? Llamada catecolamina, que está situada en la membrana. Entonces, la recaptación, ¿no? De la noradrenalina va a producir todos estos efectos, ¿no? Entonces, esta inervación autonómica, ¿ya? Que va en esta noradrenalina liberada por las fibras adrenérgicas y plasmas neuronales, ¿ya? Es importante, ¿ya? Que una vez que ya está dentro de la neurona, queda secuestrada en estas vesículas almacenadas, ¿ya? Y el transportador en este caso sería las catecolaminas, ¿no? Que también van a secuestrar adrenalina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función principal de estas enzimas catecol o metiltransferasa, ¿no? Las COM y las monoaminoxidasas, las MAO, ¿no? Es inactivar, ¿no? La noradrenalina, ¿no? Hay una cotransmisión, ¿no? De estas neuronas, ¿ya? Del sistema nervioso parasimpático en el músculo, ¿no? Liso y el sistema nervioso simpático, ¿no? De manera que este bloqueo del receptor puede venir parcialmente estos efectos del estímulo neuronal. Entonces, tanto la CON como la MAO, ¿ya? Inactivan la noradrenalina, que no es recaptada por las neuronas presinápticas. Estas enzimas se encuentran en todos los tejidos, en el hígado, en el intestino. La MAO se encuentra en el interior de las mitocondrias neuronales y degrada pues la noradrenalina. Entonces, es importante porque forman parte de la neurotransmisión, ¿no? Adrenérgica, ¿no? Y esto es importante porque la síntesis de adrenalina se ve inhibido por un inhibidor competitivo, ¿no? De la tirosina hidroxilasa, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, en el ciclo metabólico, se realiza mediante biosíntesis, almacenamiento, liberación, ¿no? Interacción del receptor, ¿no? Como fue en los parasimpáticos miméticos, de igual manera, ¿no? Tenemos allí la fibra presináptica, ¿no? Todos estos fármacos adrenérgicos alfa y beta que están en la parte postsináptica actúan como agonistas directos o indirectos de otros receptores adrenérgicos. Entonces, ¿qué va a suceder, no? La neurotransmisión, como ven allí, tenemos en la fibra presináptica, se almacenan, ¿no? Los precursores en estas vesículas, ¿no? Ya de dopamina, ¿no? Y por un flujo de calcio se libera, ¿ya? En ambos sitios, ¿ya? Se sintetiza, como dijimos, la noradrenalina a partir de la tirosina, ¿ya? Y luego se convierte, ¿no? Y se libera, ¿ya? Primero se almacena, ¿no? En forma de dopamina en las vesículas, ¿ya? Luego de la activación de estos receptores postsinápticos, esta noradrenalina es secuestrada, ¿no? Se recapta neuronalmente, ¿ya? Que es inhibido, ¿ya? Y los postsinápticos, los receptores postsinápticos se activan o se inhiben los agonistas o los antagonistas de los receptores adrenérgicos. Me refiero a nivel postsináptico, están los receptores alfa, beta, ¿no? Adrenérgicos, ¿ya? Entonces, de esta manera, ya vamos a tener fármacos que estimulan o bloquean las acciones de estos transmisores químicos que pueden ser de acción selectiva, ¿no? Y esto se da en el músculo cardíaco, inicio, endotelio, terminales postsinápticos, ¿no? Y están distribuidos, ¿no? En el ojo que produce dilatación, en el hígado con neogénesis y sus receptores, ¿no? Específicos cada uno. Entonces, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Tenemos por un lado pues el parasimpático y el simpático y el entérico, ¿no? Estos dos sistemas actúan, como se dice, conjuntamente, ¿no?
eh, tanto sus fibras preganglionares y postganglionares llevan el flujo, ¿no? El impulso nervioso, ¿ya? Parasimpático, los músculos cardíacos, células glandulares, el simpático, glándulas sudoríparas, distribuidas, ¿no? En todo el largo, ¿no? Hasta incluso el somático, el músculo esquelético, ¿no? Y decirles, pues, que todos estos están, ¿no? Ligados mediante transmisores y cotransmisores, ¿no? Adrenérgicos también y colinérgicos, ¿no? O sea, no todo es noradrenalina, acetilcolina, ¿no? Sino que también hay otros no peptídicos, ¿no? El ATP, el GABA, los ionísticos, ¿no? Los péptidos neuropéptidos I, hormonas, sustancias P, ¿no? ¿Ya? Que son llamados co-transmisores de las neuronas parasimpáticas y simpáticas postganglionares, ¿no? De manera que intervienen en la síntesis y almacenamiento de aminas venenoácidas y cortisol, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Está más bonito explicado, ¿no? Dice en uno entra el transmisor, ¿no? En este caso puede ser, pues, el calcio, el propulsor, ¿no? En dos, lo dice T, ¿no? De la tirosina, ¿no? En este caso, pues, el aminoácido, ¿no? Se degrada en productos, ¿no? Y esos T son los neurotransmisores, en este caso es la dopamina, ¿no? Y luego se libera y llega al receptor, pero hay una parte, se inactiva, se reabsorbe y de nuevo llega, ¿no? A la presináptica, ¿no? Y esto se puede dar por caso de inhibición presináptica, ¿no? Sinergia posináptica, ¿no? Todo esto se lleva a cabo, ¿no? Y actúan, pues, el simpático y el parasimpático. Entonces, entre estas cinco características importantes, ¿no? Que actúan un gatito. Disculpen, ya se pasó. Entonces, hay características claves en el funcionamiento de estos neurotransmisores, ¿no? Que representan blancos potenciales en la terapéutica farmacológica, ¿no? Que básicamente es la síntesis, almacenamiento, liberación, terminación de la acción y función de los receptores. Me refiero específicamente, ¿no? A estos neurotransmisores que se llevan a cabo en las terminaciones axonales, ¿no? Adrenérgicas y noradrenérgicas, ¿no? Entonces aquí está, en resumen, todo lo que les hablé, ¿no? Desde los receptores adrenérgicos, y ven ahí que se clasifican en alfa, beta adrenérgicos, ¿no? En un primer lado, en el extremo superior derecho, en el primer paso, la transformación en tirosina. En un segundo paso ya se va formando la dopa. En un tercer paso ya está la dopamina, ¿no? Entonces, aquí la adrenalina, ¿no? Es el producto final de la síntesis de catecolamina, ¿no? Se necesitan todas estas enzimas, ¿no? La fenilamina, todo esto, para que se llegue a sintetizar, si no se lleva a cabo, ¿no? Y luego el almacenamiento, como ustedes ven ahí en los neuro... ¿Se ve el puntero del mouse? Sí, sí se ve, ¿no? Ya. Entonces, vemos aquí que se almacena eh, la dopamina en las vesículas para que luego
por exocitosis se libera, ¿no? Toda la noradrenalina contenida, ¿no? Y está en forma libre, ¿no? Y va a pasar pues a hacer su efecto, ¿no? Por exocitosis, ¿ya? Liberando entonces, y llega a sus receptores adrenérgicos, ¿no? Postsinápticos, ¿no? Ven ahí adrenérgicos alfa, beta, ¿no? Y otro punto, ¿no? La recaptación, ¿no? Que se recapta, ¿ya? Y también ahí actúan, pues, en cada uno fármacos, ¿no? Entonces, los receptores adrenérgicos están formando una respuesta específica. Estos receptores son llamados neurotrópicos, alfa, beta, dopaminérgicos, ¿ya? Y reciben señales, ¿ya? Acá represento al receptor alfa 1, sináptico, ¿ya? Que tiene sus terminaciones, 3 beta, en el corazón, beta 3 en el tejido adiposo, sináptico, los receptores dopaminérgicos, ¿no? Están tanto en el tema nervioso central y periférico, ¿no? Y totalmente, ¿no? Los efectos generales de los alfa y beta adrenérgicos, ¿no? A nivel lisa vascular, produciendo vasoconstricción, vasodilatación, músculo liso bronquial, beta 2 alfa 1 también produciendo vasodilatación, broncoconstricción. Muy interesante en el páncreas, en el alfa y el beta, inhibiendo la insulina y en el otro estimulando la insulina, ¿no? Para los dos tipos de diabetes, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2. En el corazón, beta 1, en el hígado, beta 2, beta 1, en el tejido adiposo, ¿no? Pues beta 3, ¿no? Que regula la lipólisis y la termogénesis, ¿no? Interesante. Entonces, estos agonistas adrenérgicos los vamos a clasificar funcionalmente por su acción directa e indirecta. Y químicamente, por su acción mixta, catecolaminas naturales y no naturales. Y estos neurotransmisores, ya sean parasimpáticos y simpáticos, a nivel pre y postganglionar, ¿no? Son, en cierto modo, modulados por la acetilcolina en el parasimpático, que ya lo vimos, y en este caso, en el simpático postganglionar, por la noradrenalina. Sus acciones farmacológicas, ¿no? Autónomas, dependen, ¿no? Y comprenden con fines terapéuticos, que es básicamente el sistema nervioso autónomo, ¿no? La mediana. Imitan la actividad de los neurotransmisores, de los receptores agonistas colinérgicos y adrenérgicos, reducen o suprimen la actividad del sistema, bloqueando estos receptores respectivos, fármacos y antagonistas, ¿no? Tanto colinemiméticos como adrenérgicos, modificando la actividad de los neurotransmisores, impidiendo pues, la síntesis y el almacenamiento sináptico o su desaparición, ¿no? Entonces, básicamente, acá un ratito, ya. Entonces, la transmisión adrenérgica, ¿no? De síntesis de catecolaminas, que ya lo vimos, de tirosina llega hasta la noradrenalina y adrenalina, ¿no? Tenemos allí, la dopamina se libera y ahí está, en rojito, el adrenoreceptor alfa-beta, ¿no? Se libera, ¿no? Llegan a sus receptores, ¿no? Agonistas receptores alfa 2, ¿no? Tenemos el presináptico, una parte que se recapta, otro en rojito, antagonistas receptores alfa 2 adrenérgicos y beta adrenérgicos, ¿no? También, ¿no? Hay agonistas receptores alfa adrenérgicos, antagonistas y agonistas. Y otros, por el lado derecho, inhibidores de la captación, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cocaína, ¿no? Los glucocorticoides, ¿no? Entonces, estos receptores adrenérgicos, ¿no? Están situados en la membrana, como se puede visualizar, ¿ya? De tal manera que tanto los alfa como los beta, ¿no? Estos receptores adrenérgicos tienen que ver mucho. Acá está el receptor alfa 1, ¿ya? Y sus funciones, ¿no? El músculo liso vascular, su contracción, ¿no?
En la próstata, la contracción, ¿no? En el corazón, aumento de la fuerza de contracción, ¿no? El receptor. El alfa 2 en las plaquetas, en los linfocitos, estimulante de la agregación. Beta 1, ¿no? Los beta 2 a nivel respiratorio uterino, en el hígado, relajando, activando la gluconeogénesis. Y trabajan con proteína G, ¿no? Ahí están, como segundo mensajero. Los agonistas adrenérgicos, reacción directa, indirecta, ¿no? Químicamente, reacción preferentemente alfa o beta o mixta, ¿no? Acá tenemos, según el autor, alfa y beta, con no selectivos, selectivos, ¿no? O selectivos solamente por alfa 2 o por beta 1, ¿no? Igual, sus funciones, que como hay en el colinérgico, ¿no? Eh, Igual sus acciones, ¿ya? Y para terminar, ¿no? La intoxicación colinérgica, ¿no? Que se puede dar justamente por acción directa de los órganos fosforados que les decía, ¿no? En la cual utilizamos anticolinesteráticos, ¿no? Aquí sus síntomas en el tratamiento, pues, ¿no? De plaguicidas, ¿no? Cuando son intoxicados por órganos fosforados. Tratamiento, la atropina, ¿no? Por ejemplo, las enzimas, los síndromes neurotóxicos tardíos, también, entre otras. Entonces, todos estos agentes utilizados, ¿no? En el tratamiento, pues, ¿no? Tanto agentes antimuscarínicos y antimicóticos, ¿no? Nicotínicos, ¿no? Son bloqueadores ganglionares y neuromusculares. Los alcaloides, ¿no? Y receptores específicos, ¿no? La atropina a diferentes dosis, órganos, el hipotropio y finalmente sus actividades terapéuticas en el usuario. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar hasta acá, ¿ya? No sé si hay preguntas. ¿Preguntas, chicos? Cortamos la transmisión. No, doctor, todo bien. Ya, entonces, ¿cómo se llama? Delegada,